Saludando en primer lugar a todos los delegados y delegadas, a las autoridades cubanas, a las autoridades de Vilanova y Geltrú y a todos los compañeros y compañeras que han montado este encuentro, que han trabajado y que lo han puesto en marcha para que todos hoy podamos estar aquí juntos. Para empezar, tenemos aquí al compañero del ICAR, al compañero Elio Gómez, que nos va a dirigir unas palabritas para recordarnos que el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos es una entidad que apoya la solidaridad con Cuba de todos los lugares del mundo. Bueno, realmente yo me siento muy emocionado, muy contento, como todos los cubanos que estamos aquí, de encontrarnos en esta tierra hermana y de tener el inmenso privilegio de compartir estos días con nuestros mejores amigos. Somos privilegiados, los cubanos que tenemos solamente puntualizar los detalles, ¿no? Para nadie es un secreto, mucho menos para ustedes, saber y conocer muy bien cuáles han sido y cuáles son las condiciones en las que se ha desarrollado y se desarrolla el trabajo solidario con Cuba. Muchas gracias. Una, por supuesto, me la acaba de comentar nuestra querida embajadora de la patria de Martí de Fidel, y es que leyera el mensaje que el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, el compañero Fernández. Hoy, como no pudimos estar todos, está aquí para saludarnos en nombre de Vilanova y Geltrú y de su corporación municipal el primer teniente de alcalde, el señor Tomás Álvaro. Tomás. Bé, bon dia a tots, buenos días a todos. Yo me expresaré en catalán y castellano por una cuestión de que, bueno, es una convicción muy personal mía y entiendo que la lengua vehicular de este encuentro sea el castellano, pero también quiero dejar muestra y prueba de que vivimos en un país que es Cataluña, una ciudad que es Vilanova y Geltrú, que tiene una cultura propia y que tiene una lengua propia y que no. Pensamos en él simplemente por ser un activista de América Latina, ser miembro del foro presidente del Foro para la Emancipación e Identidad de la América Latina, miembro también de la Sociedad Nacional de Investigadores de México, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, catedrático de, si no me equivoco, Ciencias Sociales, Economía y Metodología. Y bueno, si uno quiere hablar sobre la evolución de un sistema complejo, dinámico, como es una sociedad cualquiera, el único medio que tiene a su disposición es la ciencia. Porque solo la ciencia nos permite, conociendo las condiciones de partida y las condiciones que inciden a través del tiempo, son las variables principales del sistema, solo ese conocimiento nos permite hacer una predicción con alta probabilidad de ser cierta. No se asusten. que se ha logrado sentar a todos los compañeros en una misma mesa, hablar de acciones mancomunadas, de acciones en conjunto. Y por supuesto, cuando esas acciones se hacen de esta forma, donde existe una unidad, esas acciones cobran un peso mucho mayor y un impacto mucho mayor, y es precisamente lo que nosotros necesitamos. La verdad es que nosotros hemos discutido un poquito el documento en el grupo y en general hemos considerado que está bien, que es bueno, que tiene datos objetivos, que es un poco largo, pero nos parece... Y al contrario del criterio que manifestaron los compañeros y compañeras de la Coordinadora de Madrid, a nosotros nos pareció un documento quizá excesivamente sintético.
con la Unión Europea, hay que tener en cuenta de que la Unión Europea es cambiable. Yo lo he dicho anteriormente. Y yo no contra Cuba y el apoyo que... Entiendo que no es una posición común, sino que ya, si se quiere llamar a lo mejor, es una cuestión de terminología. Si se quiere llamar profundizar, pues ha tenido en ello. Y esto era pues una referencia histórica, no tanto ahora no podría hacerlo pues en estos momentos. Los documentos en que la Unión Europea habla sobre Cuba, el tema de posición común es simplemente un mecanismo técnico en el que no solo es la... Pública para todo el mundo, y en esta época donde en Europa y en España vamos al camino de esa globalización en la cual vamos hacia la privatización de todos los servicios públicos. Como ha dicho Beatriz, frente unido frente al enemigo principal. Primero ese y después vamos al siguiente. Claro, porque que si no, leer y escuchar. el capitalismo, no sé qué, y no sabemos quién es el enemigo ni sabemos. Para Internet, y a partir de esa síntesis informativa creó esta página que se denominó No diré que, a pesar de que la defensa de los 5 había advertido de que esto constituía una confabulación mediática. Además de que, sobre todo en Estados Unidos, todas las grandes cadenas, y ellos pues bajaban del sistema satelital por el que estábamos transmitiendo, hasta que también formamos parte de la gran batalla de ideas. El gobierno de la extrema derecha de Aznar, pero que sí ha colaborado, ¿no? Ha colaborado en movilizarlo, en un montón de cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues aquí son herramientas que tenemos y son herramientas que debemos utilizar y que ya tenemos la capacidad. Uno de los, para mí, de los problemas que generan las nuevas tecnologías es que hay un flujo de información que a veces es difícil asumir, a veces es difícil de... Cuando nosotros transmitíamos para África, no teníamos espacio suficiente para... Sí, incluíamos programas musicales.
Bartolomé de las Casas de Sevilla. Quedaría lo de la concentración para el 23 de abril en Embajada y Consulado. La propuesta de la Comisión de Trabajo sería que cuando es ampliar concepto, profundizar en el análisis, pero de cosas que ya están recogidas en la ponencia, si les parece bien, esos anexos, que va a haber una serie. Compañeros en algunos grupos que insistieron y nos pareció al grupo de síntesis que con toda la razón del mundo siempre se incide mucho en el tema de salud, de bloqueo total económico, financiero y hasta aquí llega el acuerdo del octavo encuentro. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por todas las aportaciones. Vamos a ver si acabamos la única tarea pendiente que nos queda, que sería la aprobación del comunicado final de las resoluciones. Pasaremos a su lectura y luego abriríamos un turno de palabras y a ver si en el espacio de una hora más o menos, que es lo que calculábamos que tendríamos antes de la clausura, lo podemos resolver. Comunicado final y resoluciones. En el marco del octavo encuentro de solidaridad con Cuba del Estado español, celebrado los días 8, 9, 10 y 11 de abril de 2004 en Villanueva de la Geltrú, los 186 delegados y delegadas de las 55 organizaciones participantes hemos analizado el nuevo contexto histórico internacional en el cual avanza y se desarrolla el proyecto revolucionario cubano. De ese encuentro, que no es un final, sino que es un principio. Es un principio de nuevas actividades más. El sistema de elección es mucho más limpio, sin que esté el capital por detrás manejando las cosas. Y esto yo creo que es una obligación nuestra, hacer penetrar estas ideas en el país. Este encuentro ha estado excelentemente organizado y creo que expreso el sentir de todos y decimos que hay que felicitar a los organizadores de este encuentro, a todos los que han trabajado muchísimo desde antes, durante y que van a seguir trabajando después y que le pasan una batuta con un listón muy alto a los compañeros de Canarias. Estoy segura que eso seguirá superándose. Pero yo quería más que la organización referirme al contenido. Yo creo que no me equivoco, pienso que Elio estaría de acuerdo conmigo en decir esto, que el movimiento de solidaridad con Cuba no solo se mantiene, sino se ha fortalecido. Que el movimiento de solidaridad con Cuba en España, en el Estado español, en las distintas comunidades, se fortalece.